El atole empezaba a espesarse cuando llegaron los del CJNG. Serían las 6:00 en el sector Guadalupe, ese rato en que Culiacán todavía respira bajito y hasta los perros callejeros aprenden a no ladrar. La cocina de Pilar Villanueva Orozco olía a canela y piloncillo, a leña vieja y a paciencia. 81 años no la hicieron frágil, la hicieron exacta. Por eso, cuando el vidrio de la ventana vibró con un manotazo y la puerta cedió con un crujido seco, ella no soltó la cuchara. Entraron 4 encapuchados con botas militares y chalecos gruesos, 2 con rifles cortos. Los otros con la prisa torpe de quien cree que la madrugada lo perdona todo. Se movían como si la casa fuera una cifra más, una cuota más, un susto barato para marcar territorio. Pilar los miró, los midió y dijo con una calma que les raspó el orgullo: ya pasaron la hora del café. El más alto buscó a alguien más, como si una mujer sola no pudiera ser el problema. No sabían leer lo que el barrio calla, que hay casas que no se tocan no porque estén vacías, sino porque detrás de la puerta vive una memoria con dientes. Y que esa mañana entre el olor a canela y el rosario colgado estaba a punto de sonar una llamada que llevaba años guardada. 11 segundos bastan cuando el nombre correcto todavía pesa. El atole empezaba a espesarse cuando llegaron. Pilar Villanueva Orozco había despertado a las 5:15 de la mañana, como todos los días desde hacía 40 años. No necesitaba alarma. Su cuerpo había aprendido a despertar con el primer cambio en la oscuridad, esa transición invisible que ocurre antes del amanecer. Cuando el cielo todavía es negro pero ha dejado de ser noche. Se levantó despacio, los pies buscando las sandalias de goma en el piso de cemento. El chal de lana café cayendo sobre sus hombros antes de que terminara de ponerse de pie. 81 años no se llevan en la espalda, sino en las articulaciones, en las manos que tardan más en cerrarse. En las rodillas que piden permiso antes de doblarse. La cocina era pequeña y humeante. Una ventana de vidrio opaco dejaba pasar una luz grisácea que no era suficiente, pero era todo lo que había. La hornilla de leña que su hijo mayor había armado con ladrillos y barro hacía más de 30 años, cuando todavía venía a visitarla. Encendió al segundo intento. Pilar conocía su temperamento. Primero el papel periódico bien retorcido, luego la astilla seca, después los trozos de mezquite apilados en diagonal. Un ritual tan automático como respirar. Puso la olla de barro al fuego y empezó a diluir la masa de maíz en agua tibia. Añadió canela en raja, piloncillo raspado con la parte vieja del cuchillo, un chorrito de leche que quedaba del día anterior. El olor dulce de la canela fue llenando la cocina lentamente, subiendo por las paredes hasta el techo ennegrecido, filtrándose por la ventana hacia el patio trasero, donde los quelites y la ruda crecían en latas de aceite recicladas. Afuera, el barrio todavía dormía. Las calles del sector Guadalupe, 6 cuadras de casas apiñadas, postes torcidos y perros callejeros que aprendieron a no ladrar de noche. Raramente despertaban antes de las 7. Los hombres que trabajaban en el mercado salían antes, sus siluetas moviéndose rápido por las banquetas con termo en mano. Las mujeres más jóvenes esperaban a que sus hijos despertaran. Los viejos como Pilar simplemente no dormían tan profundo como antes. Ella removía el atole con una cuchara de madera que había pertenecido a su madre. Era un objeto sin valor aparente, el mango oscurecido por décadas de uso, la pala ligeramente deformada por el calor. Pero Pilar no tiraba las cosas que habían servido. Esa era una de sus pocas creencias firmes sobre el mundo material. Lo que sirvió merece seguir existiendo. Estaba pensando en eso, en la cuchara, en su madre, en la mañana de enero en que aprendió a hacer atole con la misma receta que ahora preparaba sola. Cuando escuchó el primer golpe. No fue en la puerta, fue en la ventana lateral, el vidrio resonando como si alguien hubiera pasado la mano abierta sobre él con fuerza. Pilar levantó la vista, pero no movió la cuchara. Esperó. El segundo golpe fue en la puerta, 3 veces duras, sin cortesía, y luego la puerta cedió. No fue una explosión ni un estruendo cinematográfico. Fue un crujido profundo y seco, el marco de madera astillándose desde la bisagra inferior y luego el golpe sordo de la puerta abierta contra la pared. Entraron 4 hombres encapuchados con pasamontañas oscuros, botas militares, chalecos de mezclilla gruesa. 2 cargaban rifles cortos.
Los otros dos llevaban las manos libres, pero con pistolas al cinto. Se movían con la torpeza característica de quien ha hecho esto antes, pero nunca con consecuencias reales. Demasiado rápido, demasiado nerviosos, los ojos yendo a todas partes al mismo tiempo. Pilar no gritó, no corrió, no tembló, no derramó el atole. Se limitó a girar despacio sobre sus talones. La cuchara todavía en la mano. Los ojos recorriéndolos uno por uno con una calma que ninguno de ellos esperaba encontrar en una mujer de 81 años sola en una cocina de madrugada. Los miró, los midió y dijo con la voz de quien ha pasado décadas diciéndole la verdad al mundo sin pedir permiso: «Ya pasaron la hora del café». Ninguno respondió. El más alto de los cuatro, el que parecía llevar la voz cantante, miró hacia los lados como buscando a alguien más en la casa. Como si la mujer que tenía enfrente no pudiera ser todo lo que había. Como si el peligro real tuviera que estar escondido en algún cuarto. No lo estaba. Solo estaba ella, el atole, el olor a canela y el rosario de madera oscura colgado en la pared junto al aparador, balanceándose levemente con la corriente que había traído la puerta rota. Uno de los hombres se adelantó hacia el interior de la sala. Sus botas crujieron sobre el piso de mosaico frío. En el aparador, enmarcada con vidrio biselado, había una fotografía. Un joven con camisa blanca sonriendo ante las montañas verdes de Sinaloa. El hombre la miró sin detenerse, siguió de largo. Pilar lo vio pasar y en ese momento algo en su interior que había permanecido quieto durante una década entera se movió. No era miedo, era otra cosa. Algo más viejo que el miedo, era reconocimiento. Ellos no sabían dónde habían entrado, pero ella sí lo sabía. Culiacán tiene memoria larga y boca corta. Los que llevan décadas viviendo en sus barrios obreros aprendieron a distinguir entre lo que se dice, lo que se calla y lo que se susurra solo entre personas de mucha confianza. Pilar había vivido en la misma calle del sector Guadalupe durante 53 años. Había llegado joven con 2 hijos en brazos y un tercero en camino. Siguiendo a un marido que trabajaba en el rastro municipal y que olía a sangre de res cuando llegaba los viernes a cenar. Aquellos años habían sido duros, con la dignidad silenciosa con que se sostienen las cosas pesadas, sin aspavientos, sin rendirse. Manuel, su marido, murió de un infarto a los 62 años. Fue un martes de agosto en el turno de la tarde y su corazón simplemente decidió que ya había cargado suficiente. Lo velaron en la misma sala donde ahora los hombres encapuchados rebuscaban entre cajones. Pilar guardó luto 6 meses y luego volvió a levantarse a las 5:15 porque el dolor no cambia los horarios del mundo. Sus 3 hijos crecieron en esa casa. El mayor, Ernesto, se fue a Hermosillo a los 18 y volvía cada Navidad hasta que dejó de volver. El segundo, Carlos, desapareció del mapa cuando tenía 22 años y solo mandaba dinero sin remitente desde ciudades que cambiaban cada vez. La menor, Dolores, a quien todos llamaban Lola, vivía en Hermosillo también, casada con un hombre tranquilo que reparaba aires acondicionados. Era ella quien llamaba los domingos. Era ella quien preguntaba con culpa en la voz si la mamá necesitaba algo. Pilar siempre decía que no, no porque no necesitara, sino porque había aprendido que pedir cambia las cosas de una manera que a veces no conviene. La independencia de una persona anciana es frágil como cáscara de huevo. Se cuida no tocándola demasiado. La verdad más profunda de su vida, la que nunca había dicho en voz alta a nadie, era que Culiacán la conocía de una manera que sus propios hijos nunca entendieron del todo. Los vecinos más viejos sabían que había criado a sus hijos en tiempos en que el barrio cambiaba de manos sin que la gente ordinaria supiera exactamente por qué. Sabían que Carlos, el segundo, no había muerto ni emigrado al norte, como algunos suponían. Sabían o intuían que en ese barrio era casi lo mismo que había subido por caminos que no tenían nombre en los mapas oficiales. Lo que nadie imaginaba con certeza, ni los más viejos del sector, era el nivel al que Carlos había llegado. Eso se mantenía protegido por la misma distancia que él había impuesto desde el principio: no mencionar a su madre. No relacionar su apellido con sus operaciones, mantener a la familia fuera del tablero. Era una instrucción que sus hombres conocían como una ley sin excepciones. Durante décadas esa ley había funcionado. La casa de Pilar era invisible, no por ser insignificante, sino por ser intocable.
Nadie se acercaba con malas intenciones porque nadie quería pagar el precio de ese error. No había señales visibles, no había guardias en la puerta, no había nada que delatara protección especial. Y precisamente eso la protegía mejor que cualquier guardia. El vacío alrededor de ella era un mensaje que los que sabían leían perfectamente, pero los que no sabían no leían nada. Los 4 hombres que entraron aquella mañana pertenecían a una generación nueva, hambrienta e impaciente. Eran parte de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que llevaba meses expandiéndose por barrios que, históricamente, habían pertenecido a la estructura sinaloense. Su líder local, un hombre de 40 años al que apodaban el Sello porque marcaba su territorio con cruces quemadas en los portones, había ordenado una campaña de intimidación metódica, entrar a casas de adultos mayores en zonas residuales, mostrar presencia, exigir cuotas o simplemente dejar claro que el orden anterior había terminado. Era una táctica burda, pero efectiva en su lógica. Los viejos no pelean, los vecinos se asustan, el territorio se cede sin disparar. El Sello nunca preguntó a nadie quién vivía en cada casa antes de ordenar las entradas. No porque fuera descuidado en general, sino porque en su cabeza esas casas eran intercambiables, pobres, viejas, prescindibles. Eso fue su primer error. Y fue un error del tamaño de una montaña. Mientras los hombres recorrían los cuartos, el dormitorio con su cama de plaza y media, el baño de azulejo azul desgastado, el cuartito donde Pilar guardaba ropa de temporada y cajas de cartón con papeles viejos. Ella se quedó sentada en la silla de paja que uno de ellos le había indicado con un gesto brusco. No habló, no lloró. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los pulgares moviéndose levemente como si rezara. Quizás rezaba, quizás solo pensaba. Con Pilar era difícil saber la diferencia porque ambas cosas las hacía con la misma quietud total. En el aparador, la fotografía enmarcada seguía en su lugar. El joven de la camisa blanca sonreía ante las montañas. Todavía. Por ahora. El hombre que pateó la fotografía no lo hizo con intención. Fue un movimiento distraído, el tipo de descuido que nace de creer que todo lo que está alrededor de uno no tiene valor suficiente para ser visto. Estaba revisando el aparador, jalando cajones, vaciando el contenido sobre el mantel bordado. Revisando si había dinero escondido entre manteles doblados y cucharas de peltre, cuando su bota chocó contra el marco. El golpe lo hizo tambalearse ligeramente. La fotografía cayó al piso con un sonido seco. El vidrio biselado se partió en dos. El hombre lo miró y siguió de largo. Pilar lo vio todo desde su silla. No hizo ningún gesto visible. No apretó los labios, no frunció el ceño, no tensó los hombros, pero algo se movió detrás de sus ojos. Un reconocimiento. Una decisión tan pequeña y tan definitiva como el momento exacto en que uno decide cerrar una puerta que ha estado abierta mucho tiempo. Ellos buscaban dinero, no había dinero. Pilar vivía de lo que lavaba, ropa de 2 o 3 familias del sector que le dejaban costales los lunes y recogían los miércoles. De lo que cultivaba en el patio y de una pensión mensual que no llegaba a 3.000 pesos. Lo que tenía de valor eran cosas que el dinero no compra y que esos hombres no sabrían reconocer aunque las tuvieran en la mano. Una peineta de carey que perteneció a su abuela, una Biblia con anotaciones a lápiz en los márgenes, la cuchara de madera. Uno de los hombres se asomó al cuarto y dijo algo en voz baja al que parecía estar al mando. El que comandaba, el más alto, con un tatuaje de águila en el cuello que asomaba por encima del pasamontañas. Asintió y dijo algo que Pilar no alcanzó a escuchar bien. Luego se volvió hacia ella. ¿Dónde guarda la lana, señora? Ella lo miró sin prisa. No tengo. Todo el mundo tiene. Entonces todo el mundo no incluye a todo el mundo. El hombre dudó. No esperaba respuestas así. Las personas mayores que habían intimidado antes lloraban, pedían, temblaban. Esta mujer hablaba como si estuviera discutiendo el precio del cilantro en el mercado. ¿Vive sola? Desde que me conviene. Otro de los hombres, el más joven, no tendría más de 19 años. Los ojos brillantes de algo que podía ser adrenalina o podía ser miedo mal disfrazado. Levantó el marco roto del piso. Miró la fotografía con curiosidad. El joven de la camisa blanca sonreía desde adentro del vidrio partido.
El rostro dividido por la grieta como un mapa fragmentado. ¿Quién es? Preguntó. Un muchacho que conocí, dijo Pilar. El joven dejó caer el marco de vuelta al piso sin más preguntas. Ese gesto, ese abandono sin pensamiento, fue el segundo error de la mañana. Lo que Pilar no podía saber en ese momento era si alguien llegaría. No lo sabía porque nunca había usado el teléfono, nunca había necesitado hacerlo. Durante años había asumido que el aparato seguía funcionando por fe más que por certeza. Del mismo modo en que uno asume que el corazón continuará latiendo, no porque haya garantía, sino porque otra posibilidad es demasiado pesada para cargarla todo el tiempo. Pero ahora sabía que tenía que intentarlo. El problema era el tiempo y la distancia. Los hombres seguían moviéndose por la casa. El cuarto de la cómoda, donde vivía el teléfono dentro del tercio de terciopelo morado en el cajón del fondo, quedaba al otro lado del pasillo. Para llegar ahí necesitaba moverse sin que ninguno la siguiera con la mirada. Esperó. Tenía paciencia. Era quizás la habilidad que más había cultivado en 81 años de vida, la capacidad de esperar sin que la espera se convirtiera en desesperación. Había esperado que sus partos terminaran. Había esperado que sus hijos volvieran a casa cada noche cuando eran niños. Había esperado noticias de Carlos durante meses enteros sin saber si seguía vivo. La espera era una forma de fe que no necesitaba altar. El momento llegó cuando dos de los hombres salieron al patio trasero y el tercero se distrajo examinando la cocina. Solo el del tatuaje en el cuello quedó en la sala, dándole la espalda. Pilar se levantó de la silla de paja despacio. Cada movimiento calculado para no producir sonido, el peso distribuido en ambas palmas antes de pararse. Los pies colocados sobre las líneas del mosaico donde el piso no crujía. El chal sujetado contra el cuerpo para que no rozara nada. Caminó por el pasillo como si fuera a buscar un vaso de agua. El cajón del fondo de la cómoda, el tercio de terciopelo morado, un poco descolorido por los años. Adentro el teléfono, pequeño, negro, con la pantalla fría, un solo número en la lista de contactos sin nombre. Lo desbloqueó con el código que nunca había olvidado. 4 dígitos que correspondían al año en que nació Carlos. Buscó el número y presionó llamar. Sonó una vez. Al segundo tono alguien contestó. No dijo nada, solo respiró. Y Pilar dijo en voz muy baja, con la misma calma con que había dicho todo lo demás esa mañana, vinieron 4, están en la casa. 11 segundos. Luego cortó. Volvió a dejar el teléfono en el tercio en el cajón. Caminó de regreso por el pasillo y se sentó otra vez en la silla de paja antes de que el hombre del tatuaje se girara. El atole seguía en el fuego. Nadie lo había apagado. Olía todavía a canela. A 200 kilómetros al sur de Culiacán, en una ciudad donde el calor llegaba antes que la luz. Un hombre llamado Antonio Cienfuegos Bernal llevaba 3 años viviendo como si fuera otra persona. No era exactamente una mentira, era una reducción. Como cuando se dobla un mapa hasta que solo se ve la parte del camino que se está usando. El resto sigue ahí, pero no se mira. Se llamaba a sí mismo Antonio Mata en los documentos nuevos. Trabajaba en un taller mecánico sobre la carretera federal, en una franja de polvo y asfalto reseco, donde los camiones de carga paraban a revisar frenos y los conductores tomaban café aguado en vasos de unicel. Era bueno con los motores. Siempre lo había sido desde joven, cuando entendió que las máquinas tienen una lógica honesta. Si algo falla, hay una razón. Si la razón se corrige, la máquina vuelve a funcionar. No hay traición, no hay ambigüedad, no hay lealtades rotas. Las personas no funcionaban así. Antonio tenía 58 años, manos anchas y callosas, con cicatrices de quemaduras viejas en los nudillos de la derecha. El cabello, que fue negro hasta los 45, era ahora completamente gris, cortado al ras sobre las orejas. Usaba gafas de montura oscura que no necesitaba para ver, pero que le cambiaban la forma del rostro de una manera útil. En el taller lo conocían como un hombre de pocas palabras, puntual, honesto en el cobro. Que nunca bebía en horario de trabajo y que a veces se quedaba después de cerrar, solo con los motores abiertos y la radio de fondo. Lo que nadie en ese taller sabía era que Antonio había pasado 22 años de su vida como capitán operativo, de la estructura que Carlos Villanueva había
construido desde Sinaloa hacia afuera. No como sicario. Esa distinción importaba para él, aunque para el mundo exterior pudiera sonar como un matiz sin peso. Su trabajo había sido de otra naturaleza: logística, movimientos, coordinación de personas y rutas. Era el hombre que resolvía los problemas antes de que se convirtieran en problemas. El que pensaba antes de actuar y actuaba antes de que otros se dieran cuenta de que era necesario. Cuando Carlos fue capturado y luego extraditado, Antonio tomó una decisión que pocos en su posición tomaban: salir. No huir, no traicionar, salir. Había acumulado lo suficiente para desaparecer sin necesitar más. Había entregado lo que correspondía a quienes continuaban. Mantenido la boca cerrada durante los interrogatorios que nunca llegaron y se había instalado en esa ciudad del sur con un perfil tan bajo que era casi inexistente. Pero antes de irse había tenido una conversación con Carlos. Fue en una visita autorizada semanas antes de la extradición. En una sala de concreto con mesa de metal y luz artificial que lo hacía todo ver más viejo. Carlos había hablado poco, como siempre, pero al final, cuando Antonio se levantaba para irse, le dijo una sola cosa: mi madre vive sola en el Guadalupe. Nadie le va a pasar nada mientras yo respire. Pero si algún día eso cambia, quiero que seas tú quien lo arregle. Antonio no había preguntado cómo sabría. Tampoco había preguntado qué significaba arreglar en ese contexto. Ambos sabían que esas preguntas ya tenían respuesta dentro de todo lo que habían construido juntos durante décadas. Recibió la llamada a las 6:19 de la mañana. Estaba en el taller con la persiana a medio abrir y el primer café del día todavía caliente entre las manos, cuando el teléfono secundario, el que guardaba en la caja de herramientas bajo el banco de trabajo, vibró 2 veces y se detuvo. No era una llamada, era la señal que indicaba que el número de Pilar había intentado comunicarse. Se quedó inmóvil un momento. 11 años sin que ese número generara ninguna actividad. Abrió el teléfono. La pantalla mostraba una llamada perdida de 16 segundos del número que conocía de memoria. No era un mensaje largo, no necesitaba serlo. Dejó el café sobre el banco de trabajo. Fue al cuarto trasero del taller, el que usaba como bodega y donde nadie entraba sin su permiso, y abrió el doble fondo de una caja de metal que guardaba bajo una pila de refacciones viejas. Adentro había elementos que no correspondían a la vida de Antonio Mata, pero que seguían perteneciendo a Antonio Cienfuegos Bernal. Un teléfono adicional con números específicos, documentos en una carpeta de plástico y debajo de todo eso, como si fuera el peso que mantenía todo lo demás en su lugar, una fotografía pequeña de un hombre joven sonriendo frente a las montañas de Sinaloa. La misma foto que en ese momento yacía con el vidrio roto sobre el piso de mosaico de la casa del sector Guadalupe. Antonio la miró durante 3 segundos exactos. Luego empezó a moverse con la eficiencia silenciosa de alguien que lleva décadas sabiendo que el tiempo entre la decisión y la acción es el espacio donde los errores ocurren. Afuera, el sol empezaba a calentar el asfalto. El día apenas comenzaba. Los hombres se fueron antes de las 8. No encontraron dinero. No encontraron nada que valiera la pena llevarse, excepto un reloj de pared que el más joven metió bajo el brazo casi con vergüenza. Como si incluso él supiera que era un objeto insignificante. El del tatuaje en el cuello le dijo algo a Pilar antes de salir, algo sobre volver, sobre cuotas, sobre el nuevo orden de las cosas en el barrio. Ella lo escuchó sin parpadear. Cuando terminó, asintió una sola vez, no porque estuviera de acuerdo, sino porque el asentimiento era la respuesta que hace salir más rápido a los hombres, que necesitan sentirse escuchados. La puerta rota quedó apoyada contra el marco, incapaz de cerrarse del todo. Pilar esperó 5 minutos sentada en la silla de paja, contándolos en silencio. Luego se levantó, fue a la cocina y apagó el fuego bajo el atole que había sobrevivido toda la mañana sin quemarse. Lo sirvió en una taza de peltre azul, se sentó a la mesa y lo bebió despacio, mirando por la ventana el patio trasero, donde la ruda se mecía con el viento de la mañana. No llamó a Lola, no salió a avisar a los vecinos, no fue a la parroquia a buscar al padre Ramírez, que era la persona a la que la gente del barrio recurría cuando algo salía de los límites de lo ordinario. Hizo lo que siempre hacía cuando el mundo se desordenaba,
Esperó a que el interior se asentara. Era una práctica que había aprendido de su madre y que nunca había tenido nombre oficial, pero que funcionaba como una forma de oración sin palabras. A las 9 de la mañana, cuando el sol ya calentaba las paredes de adobe, tocaron a la puerta. No fue el golpe de la mañana, fue un toque suave, 2 nudillos apenas, el tipo de llamado que pide permiso antes de entrar. Pilar fue a abrir. En el umbral, con la puerta rota todavía apoyada a un lado, estaba la señora Pacheco del número 12. Una mujer de 70 años con mandil de flores y cara de no haber dormido. Doña Pilar, ¿está bien? Vi las camionetas esta mañana. Estoy bien, Chabela. Vinieron a buscar lo que no había. La señora Pacheco la miró de arriba abajo con los ojos de quien necesita convencerse de algo. ¿Quiere que llame a mis hijos? El Rodrigo puede arreglarle la puerta. Dígale que venga mañana. Hoy no es necesario. Era mentira. La puerta necesitaba atención urgente, pero Pilar no quería gente en la casa esa tarde. No todavía. Lo que ocurrió después no lo vio nadie de manera directa, pero el barrio lo sintió de la forma en que se sienten las cosas que pasan sin hacer ruido. Como un cambio en la temperatura del aire, una ausencia que no existía la noche anterior. Esa misma tarde. 2 de los hombres que habían entrado a la casa del sector Guadalupe no llegaron al punto de reunión donde el sello esperaba el reporte del operativo. El tercero llegó tarde y nervioso, con una historia confusa sobre haber sido seguido desde el desayuno. El cuarto, el más joven, el que había cargado el reloj, no apareció en 3 días. El sello no lo supo de inmediato. Tenía demasiados frentes abiertos para notar las ausencias con rapidez. Cuando lo notó, su primera interpretación fue la más cómoda: deserción. Hombres jóvenes que se asustaban y se borraban. Pasaba, lo había visto antes. No consideró la otra posibilidad. Todavía no. Antonio había llegado a Culiacán antes del mediodía. No en camioneta ni en nada llamativo. Había tomado un autobús de primera clase hasta la central. Desde ahí un taxi a un hotel de paso cerca de la zona centro. Y desde el hotel había caminado 6 cuadras hasta una taquería en la calle Obregón, donde un hombre lo esperaba tomando café en la barra. El hombre se llamaba Germán, tenía 42 años. Trabajaba en el mercado de abastos como cargador y tenía una familia de 5 hijos que dependían de él. También era, desde hacía 12 años, los ojos del sector Guadalupe para la estructura que Carlos había construido. No un operativo, no alguien de campo, solo un hombre que veía, recordaba y sabía a quién avisar cuando algo no cuadraba. ¿Cuántos entraron? Preguntó Antonio sin preámbulos, con la taza de café frente a él sin tocar. 4. Del CJNG, célula del que llaman el sello. ¿Tuvieron contacto con ella? La sentaron, revolvieron todo, se llevaron un reloj viejo. Antonio procesó la información con la misma cara con que revisaba un motor averiado, sin emoción visible, solo atención sostenida. Ella está bien. Bebió su atole y se fue a regar las plantas. Por primera vez esa mañana algo en el rostro de Antonio se movió. No era exactamente una sonrisa, era el gesto de alguien que confirma algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de todas formas. Necesito saber todo lo que pueda sobre el sello, sin dejar rastro de que alguien preguntó. Germán asintió. Dejó 2 billetes sobre la barra sin que nadie se los pidiera y salió de la taquería sin prisa. Antonio se quedó sentado. Bebió el café que ya estaba frío y miró por el vidrio sucio de la ventana las calles de una ciudad que había conocido durante décadas, pero a la que no había querido volver. Culiacán olía igual que siempre, a tierra mojada de riego, a gasolina, a pan dulce de alguna panadería cercana. El olor no había cambiado, aunque todo lo demás lo hubiera hecho. Afuera, la tarde empezaba a ponerse naranja. Dentro de Antonio, algo que había dormido mucho tiempo estaba comenzando a despertar. No con gusto, con obligación, que en ciertos hombres es lo mismo. Esa noche Antonio no durmió. No por angustia, sino por cálculo. El insomnio que lo acompañaba en noches como esa era un insomnio funcional. El de la mente que trabaja mejor cuando el cuerpo está quieto y el mundo exterior ha bajado el volumen. Tendido en la cama del hotel de paso,
con la vista fija en el techo de plafón manchado por la humedad. Repasaba variables con la metodología lenta y ordenada que había perfeccionado durante décadas. El problema tenía 3 capas. La primera era inmediata, la seguridad de Pilar en el corto plazo. Los hombres del sello habían entrado una vez. Si no recibían presión suficiente, volverían. La segunda visita casi nunca era tan pacífica como la primera, especialmente cuando la primera no había producido resultados. Necesitaba que esa casa quedara fuera de cualquier radar operativo del CJNG sin que pareciera una señal de protección especial que generara más curiosidad de la deseada. La segunda capa era táctica, el sello. Antonio no lo conocía en persona, pero Germán le había dado suficiente información esa tarde para construir un perfil razonable. Hombre de campo, ambicioso, con ego grande y paciencia corta. El tipo de líder que cuando se siente humillado escala en lugar de retroceder. Eso lo hacía predecible en ciertos aspectos y peligroso en otros. Un hombre inteligente reconoce cuando entró a un territorio equivocado y cambia de camino. Un hombre de ego herido convierte el error en cruzada personal. La tercera capa era la más delicada, hacerlo todo sin encender una guerra abierta que pusiera a Pilar en el centro del fuego cruzado. Ese era el verdadero arte del problema. No se trataba de responder con fuerza. Eso era fácil. Eso siempre había sido fácil. Se trataba de responder con precisión suficiente para que el sello entendiera el mensaje sin que el mensaje necesitara ser explicado en voz alta. Porque los mensajes que se explican en voz alta se convierten en declaraciones, y las declaraciones obligan a responder. Antes de las 6 de la mañana, Antonio ya tenía el esqueleto de un plan. No era elegante, nunca lo eran cuando el tiempo apremiaba, pero era viable, y la viabilidad era lo que importaba. Pasó la mañana haciendo 3 llamadas desde el teléfono secundario. Las llamadas fueron breves, en clave. A personas que no necesitaban contexto porque ya tenían suficiente historia compartida para entender lo que se pedía sin que se dijera del todo. Así había funcionado siempre esa red, no como una organización con organigramas y jerarquías escritas, sino como un sistema de deudas y confianzas acumuladas durante años. Antonio no daba órdenes, pedía favores, que en ese mundo equivalía exactamente a lo mismo, pero sonaba diferente, y el sonido importaba. Al mediodía del día siguiente fue a ver a Pilar. Llegó a pie, sin avisar. Tocó la puerta con los 2 nudillos de siempre, la señal que ella conocía desde hacía 15 años, y esperó. La puerta había sido reparada esa mañana por el hijo de la señora Pacheco, que había llegado temprano con un par de herramientas y bisagras nuevas. Pilar le había dado un plato de frijoles con tortillas y 20 pesos que él intentó rechazar sin éxito. Cuando abrió y lo vio, no dijo nada durante un momento, solo lo miró. La manera en que se mira a alguien que no se esperaba ver, pero tampoco sorprende del todo. «Engordaste», dijo al fin. «Un poco», admitió Antonio. «¿Pasa?» La cocina olía a recalentado de frijoles y a hierba santa. Pilar le sirvió café sin preguntar si quería. Él lo aceptó sin preguntar si había algo más fuerte. Ese era el protocolo entre ellos. Ella mandaba en su casa. Él respetaba eso sin negociación. ¿La llamada llegó bien?, preguntó ella. 11 segundos fueron suficientes. Pilar asintió. Envolvió ambas manos alrededor de su taza como si buscara calor, aunque la mañana no fuera fría. «No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa», dijo. «Nadie va a salir lastimado. Eso no me lo puedes prometer». Era una observación, no un reproche. Antonio lo sabía. Ella siempre había hablado así, sin adornos. Con la precisión de quien ha aprendido que las palabras exactas cuestan menos a largo plazo que las aproximadas. «Lo que puedo prometerte es que voy a hacer lo posible para que así sea», dijo él. Ella lo miró. Evaluó la respuesta con la seriedad con que evaluaba todo. «Está bien», dijo al final. Y en su boca esas 2 palabras valían lo que en otras personas valdría un contrato firmado. Antonio bebió el café. Miró el aparador donde la fotografía estaba ahora sin marco, apoyada directamente contra la pared. El vidrio roto retirado, la imagen intacta. «¿Cómo está él?», preguntó en voz baja.
Pilar tardó un momento antes de responder, igual que siempre, lejos y adentro. No era solo una descripción geográfica, ambos lo sabían. Afuera, el viento movía las ramas del árbol de limón en el patio. Adentro, dos personas que habían navegado décadas del mismo mundo difícil compartían un café en silencio, como si la mañana fuera ordinaria. Como si todo lo que había debajo de esa normalidad no tuviera el peso que tenía. A veces el acto de pretender que todo está bien es en sí mismo una forma de resistencia. Pilar lo sabía mejor que nadie. El sello se llamaba Rodrigo Fuentes Mirabal, aunque ese nombre no lo usaba nadie que lo conociera. Lo del apodo venía de antes. De cuando tenía 20 años y trabajaba para un distribuidor de Jalisco que marcaba sus territorios con hierro caliente sobre postes de madera y portones de lámina. Rodrigo era el que aplicaba la marca. Lo hacía con una eficiencia que sus jefes interpretaron como frialdad y que en realidad era impaciencia. Quería terminar rápido para pasar a lo siguiente. Esa impaciencia lo había llevado arriba con una velocidad que otros tardaban décadas en alcanzar. También era la grieta por donde todo lo demás se filtraría. Tenía 41 años, estatura mediana, cuerpo compacto de quien hace ejercicio más por disciplina que por gusto. El cabello negro peinado hacia atrás con gomina. En sus dedos llevaba 3 anillos de plata, uno de ellos con una calavera grabada que hacía girar cuando pensaba. Lo giraba mucho en esos días. Los hombres que había mandado al sector Guadalupe no habían dado resultados. Peor, 2 de ellos simplemente no aparecían. El tercero había regresado con la historia confusa del seguimiento. Una historia que el sello escuchó con la cara neutral de quien archiva información para procesarla después. El cuarto tardó 3 días en dar señales de vida y cuando lo hizo fue solo para decir que se retiraba, que tenía familia, que lo perdonara. Lo que el sello interpretó como cobardía era en realidad la señal más clara que había recibido en meses. Pero no estaba equipado para leerla correctamente. Su segundo al mando, un hombre de apellido Verdugo, al que todos llamaban el arquitecto por su obsesión con los planos y los mapas, sí lo estaba. «Hay algo raro con esa casa», le dijo una mañana sobre una mesa con fotografías del sector Guadalupe extendidas. Había marcado con círculos rojos los puntos donde habían operado sin problemas y con cruces los que habían generado fricciones. La casa de Pilar era la única cruz en ese cuadrante. «Una vieja sola», dijo el sello. «Una vieja sola en una casa que nadie ha tocado en 30 años». El arquitecto señaló el perímetro del sector con el dedo. «Aquí, aquí y aquí han cambiado de manos 4 veces en una década. Esta manzana nunca». «¿Y eso qué significa?» «Que algo la protege, o la protegía, y que todavía puede seguir protegiéndola aunque no lo veamos». El sello giró el anillo de la calavera 3 veces seguidas. No respondió de inmediato, lo cual en él era señal de que estaba tomando en serio lo que escuchaba. «Averigua quién es la vieja». El arquitecto tardó 4 días. 4 días de llamadas discretas, de preguntas hechas de manera oblicua a personas que podían saber sin que supieran que alguien preguntaba. Al 5.º día entró a la oficina del sello con la cara de alguien que ha encontrado algo que hubiera preferido no encontrar. Se llama Pilar Villanueva, viuda, 81 años. Y el arquitecto puso sobre la mesa una hoja con un nombre escrito a mano, solo el nombre, sin más contexto, porque el contexto no era necesario. El apellido de Carlos ocupaba ese espacio con el peso de todo lo que representaba. El sello miró la hoja, la miró durante un tiempo que se sintió largo. ¿Seguro? ¿Seguro? El anillo giró de nuevo. 1 vez. 2. 3. La reacción razonable en ese momento habría sido dar marcha atrás, reconocer el error. Hacer que los hombres que quedaban se alejaran del sector Guadalupe y esperar a que el asunto se evaporara por sí solo. Era lo que la lógica indicaba, era lo que el arquitecto, sin decirlo con palabras, estaba sugiriendo con el silencio que había dejado después de entregar la información. Pero el sello no era un hombre que operara desde la lógica cuando el orgullo estaba en juego. Y el orgullo estaba en juego desde el momento en que sus hombres habían vuelto sin resultados de la casa de una anciana. Si retrocedía ahora, el sector entero lo sabría. Los comerciantes que habían empezado a ceder cuotas verían el retroceso como debilidad.
Los barrios vecinos interpretarían la retirada como una señal de que el CJNG no tenía el control que proclamaba tener. En su cabeza la ecuación era simple, no podía permitirse perder la narrativa. Lo que no calculó es que del otro lado, un hombre con 58 años y manos de mecánico estaba construyendo exactamente la narrativa que él, sello, estaba tratando de evitar. Solo que lo estaba haciendo en silencio, sin prisa, con la precisión de quien ha aprendido que los errores visibles cuestan más que los invisibles. Esa noche, Antonio se reunió con 2 personas más en una lonchería de la colonia Tierra Blanca. No hubo presentaciones formales. Había conocido a los 2 en épocas distintas y por razones distintas. Pero los 3 compartían el tipo de historia que no se cuenta en voz alta y que precisamente por eso crea una lealtad más sólida que cualquier contrato. La reunión duró 40 minutos. Antonio habló poco, escuchó más. Al final cada quien se fue por un lado diferente sin despedirse. El plan tenía forma ahora. No era un plan de confrontación, era un plan de presión aplicada con bisturí. Reducir el espacio de operación del sello sin que el sello pudiera señalar exactamente de dónde venía la presión. Hacer que sus propias decisiones se volvieran costosas, que sus aliados locales empezaran a calcular el precio de estar de su lado. Era el tipo de trabajo que no aparece en los noticieros, el tipo que cambia las cosas de manera definitiva. Fuera de la lonchería, la noche de Culiacán tenía el olor particular de los martes, fritanga y polvo, el eco lejano de música desde algún patio. Perros que ladraban a algo que los humanos no alcanzaban a ver. Antonio caminó de regreso al hotel con las manos en los bolsillos, las gafas puestas aunque ya era de noche. El paso tranquilo de alguien que no tiene prisa porque sabe exactamente a dónde va. Lola llegó un miércoles. Dolores Villanueva de Herrera apareció en la puerta del sector Guadalupe con una maleta de mano y los ojos hinchados de quien ha llorado en el camino. Pero no quiere que se note. Traía un mandil nuevo de regalo. Una bolsa de chiles secos de Hermosillo y la hipoteca pagada de una casa que no entendía cómo había quedado libre de deuda de la noche a la mañana. Pilar la vio llegar desde la ventana y no se apresuró a abrir. Esperó a que tocara. Esperó el segundo toque y entonces fue. «Mija», dijo como si la visita no tuviera ningún contexto extraño. «Mamá». Lola entró y la abrazó con la fuerza de alguien que necesita confirmar que algo sigue de pie. Pilar la dejó abrazar sin corresponder con igual intensidad, no porque no quisiera, sino porque el abrazo de Lola siempre había tenido demasiada pregunta adentro, demasiado miedo buscando respuesta. Y Pilar aprendió hace mucho que esos abrazos se reciben, no se alimentan. Entraron. Pilar puso agua a calentar. Lola se sentó en la misma silla de paja donde 4 días antes habían sentado a su madre los hombres encapuchados, sin saberlo. Sin que nadie se lo dijera. «¿Cómo está todo?», preguntó Lola, mirando la casa con los ojos de quien busca señales de algo, sin saber exactamente qué busca. «Igual. Vi la puerta, las bisagras son nuevas. Se la llevó el viento». Lola miró a su madre. Pilar sostuvo la mirada con la misma ecuanimidad de siempre. No había mentira en su cara porque para Pilar, una verdad a medias no era exactamente mentira. El viento de las circunstancias se había dañado la puerta. Solo que ese viento tenía forma de 4 hombres encapuchados y ese detalle no era necesario compartirlo. ¿Y la hipoteca?, preguntó Lola, bajando la voz como si el tema requiriera menos volumen para ser tratado. «Dios provee». «Mamá, ¿qué quieres que te diga, Lola?». «Que lo rechacé». Silencio. «No lo rechacé», dijo Pilar vertiendo el agua caliente sobre las hojas de manzanilla en 2 tazas de peltre. «Y tú tampoco deberías. Una deuda menos es una noche menos de insomnio». Lola tomó la taza con las 2 manos. La miró como si las respuestas estuvieran flotando en el líquido. «¿Tiene que ver con Carlos?». El nombre cayó sobre la mesa como cae una piedra en agua quieta, generando ondas que se expanden hacia afuera, aunque el centro parezca tranquilo. Pilar se sentó frente a ella. «Tu hermano está en una cárcel de máxima seguridad en otro país, mija. Lo que puede hacer desde ahí no te compete a ti ni a mí». «Eso no es una respuesta. Es toda la respuesta que existe».
Era una conversación que habían tenido antes, en distintas versiones, durante décadas. Lola siempre había necesitado entender a Carlos, quién era, qué había hecho, porque la familia había aprendido a vivir alrededor de ese nombre. Como se vive alrededor de un mueble muy pesado que nadie puede mover. Pilar nunca le había dado una explicación completa, no porque no la tuviera, sino porque las explicaciones completas de ciertas cosas no protegen a nadie, solo cargan. Esa tarde, mientras Lola deshacía la maleta en el cuarto de visitas y Pilar preparaba arroz rojo para la cena, llegó Antonio. Tocó como siempre, los dos nudillos suaves. Pilar fue a abrir y lo miró con una expresión que decía varias cosas al mismo tiempo, que había visita, que eso complicaba las cosas, que era necesario decidir rápido cómo manejar la situación. Mi hija está aquí, dijo en voz baja. Antonio procesó la información en un segundo. ¿Sabe algo? Nada. Se queda unos días. Antonio asintió despacio. Luego preguntó lo que necesitaba preguntar: ¿confías en que puede guardar silencio si es necesario? Pilar consideró la pregunta con honestidad. Lola era una buena mujer, trabajadora, leal, con el corazón en el lugar correcto. Pero tenía la tendencia de las personas que han vivido mucho tiempo al margen de algo grande, cuando finalmente ese algo les roza. Se aferran a entenderlo con una intensidad que puede volverse peligrosa. No le digas más de lo necesario, dijo Pilar. Entonces preséntame como mecánico. ¿Eres mecánico? Algo parecido a una sonrisa cruzó la cara de Antonio. Lola salió del cuarto en ese momento y se encontró con un hombre en el umbral de la puerta, mayor, de gafas oscuras y manos grandes, que la miró con una calma que no era indiferencia, sino algo más deliberado. Antonio, dijo él extendiendo la mano. Amigo de su madre desde hace años. Lola lo miró. Luego miró a su madre, luego volvió a mirarlo a él. Lola, dijo estrechando la mano. La cena fue tranquila. Hablaron de cosas ordinarias, el calor que llegaba antes este año, los precios del mercado. Una telenovela que Lola seguía y de la que Pilar no sabía nada, pero preguntó con interés genuino. Porque le gustaba escuchar a su hija hablar de cosas que la hacían reír. Antonio comió poco y habló menos, pero cuando se levantó para irse, al pasar junto a la foto del aparador, se detuvo un momento. La miró solo un segundo y siguió caminando hacia la puerta sin decir nada. Lola lo observó salir y luego miró la foto. El joven de la camisa blanca, las montañas verdes, la sonrisa. ¿Quién es?, preguntó. Un muchacho que conocí, dijo Pilar recogiendo los platos. Era exactamente lo que le había dicho al hombre encapuchado, la misma respuesta, el mismo tono. Como si la historia tuviera solo esa versión disponible para quien preguntara sin el contexto necesario para recibir la verdadera. Lola no preguntó más, pero esa noche tardó mucho en dormirse, y Pilar en el cuarto de junto tampoco cerró los ojos hasta muy tarde. No por miedo, por el peso suave y antiguo de tener a su hija bajo el mismo techo. Ese peso que mezcla el alivio con la preocupación de una manera que ninguna otra cosa en el mundo produce igual. El arquitecto encontró el hilo equivocado y lo jaló. Era un hombre metódico por naturaleza, de esos que no pueden dejar una pregunta sin respuesta, aunque la respuesta sea incómoda. Cuando el sello le ordenó seguir averiguando sobre Pilar, él interpretó la orden de manera literal. Quería saber todo. No solo quién era, sino quién la rodeaba, quién la visitaba, si había movimientos recientes alrededor de la casa que no fueran ordinarios. Lo que encontró lo inquietó. Un hombre mayor, gafas oscuras, que había visitado la casa 2 veces en 4 días. Llegaba a pie, sin vehículo registrado, y se iba por rutas distintas. No había nada explícitamente alarmante en eso. Pero el arquitecto llevaba suficientes años en ese mundo para saber que los patrones que no encajan merecen atención antes de descartarse. Obtuvo una descripción física: alto, corpulento de hombros, cabello gris al ras, cicatrices en los nudillos de la mano derecha. Le tomó 2 días cruzar esa descripción con lo que sus contactos sabían sobre personas asociadas a la estructura sinaloense que seguían activas o semi-retiradas en la región. El nombre que salió era antiguo: Antonio Cienfuegos, capitán retirado, desaparecido del radar hace 3 años.
El arquitecto llevó la información al sello un jueves por la tarde. Si ese hombre está aquí, no está de vacaciones, dijo. El sello escuchó con la cara cerrada. El anillo de la calavera giró. ¿Cuántos trae? No lo sabemos. Posiblemente opera con gente local, contactos viejos. No hay movimientos grandes visibles. ¿Dónde está? Hotel de paso en el centro. Pero cambia de cuarto cada 2 días. Silencio. El sello se levantó, fue a la ventana, miró la calle sin ver nada en particular. El arquitecto esperó. Sabía leer los silencios de su jefe. Este era el silencio de la decisión que se está tomando contra el consejo de la razón. Lo había visto antes. Siempre terminaba de la misma manera. Mándale un mensaje, dijo el sello al fin. ¿Qué tipo de mensaje? El tipo que no necesita palabras. El arquitecto no respondió de inmediato. Separó las manos sobre la mesa, un gesto pequeño que era su forma de marcar distancia con lo que venía. Si tocamos a alguien relacionado con Cienfuegos, lo que teníamos como un problema local se convierte en algo que no podemos controlar desde aquí. Ya no es un problema local. Precisamente por eso hay que ser cuidadosos. El sello lo miró con la intensidad de alguien que ha decidido confundir la prudencia con la debilidad. ¿Tienes miedo? El arquitecto sostuvo la mirada sin pestañear. Tengo experiencia. ¿Qué es diferente? No hubo más discusión. El sello había tomado su decisión. El arquitecto sabía, con la certeza silenciosa que da la experiencia, que esa decisión acortaría las opciones disponibles para todos. Pero también sabía que hay jefes que solo aprenden de las consecuencias, no de los consejos. Y que a veces el único movimiento disponible es documentar que advertiste. Cumplir la instrucción con el mínimo daño posible y prepararte para lo que venga. Lo que el sello ordenó aquella tarde no era un ataque directo, era una demostración. Hacer saber a Antonio que sabían quién era y que estaban dispuestos a elevar el costo de su presencia en Culiacán. Una advertencia enviada a través de intermediarios, diseñada para intimidar sin dejar evidencia directa. Fue un error de cálculo de magnitud considerable, porque Antonio llevaba 4 días esperando exactamente eso, no la advertencia específica, sino la acción del sello que confirmara que había decidido escalar en lugar de retroceder. Era la variable que su plan necesitaba para activar la siguiente fase. Un hombre que reconoce su error y se retira no puede ser presionado de la misma manera que un hombre que escala por orgullo. El primero cierra el juego, el segundo lo abre. El sello lo había abierto. Esa misma noche, Antonio hizo una llamada que no había hecho desde su primera noche en Culiacán. Era un número que requería más deliberación que los otros, no porque la persona al otro lado fuera impredecible, sino porque ponerla en movimiento significaba aceptar que la situación había cruzado un umbral que ya no era fácil deshacer. La llamada fue respondida al primer tono. Necesito que el problema tenga nombre y dirección antes del fin de semana, dijo Antonio. Del otro lado, una voz tranquila que podría haber pertenecido a un contador o a un maestro de primaria respondió: ya los tiene. Antonio colgó. Se quedó de pie junto a la ventana del cuarto del hotel, mirando el estacionamiento vacío abajo. La noche de Culiacán era tibia, con nubes bajas que borraban las estrellas. En algún lugar al norte, a 6 cuadras, en una casa con bisagras nuevas y un cantero de ruda en el patio, una mujer de 81 años dormía con el rosario en la mano izquierda, o no dormía. Eso también era posible. Antonio pensó, no por primera vez desde que llegó, en la naturaleza de las promesas que se hacen en salas de concreto antes de que el mundo cambie. En cómo algunas promesas son fáciles cuando se pronuncian y se vuelven más pesadas con cada año que pasa. No porque uno se arrepienta, sino porque uno entiende con el tiempo todo el peso de lo que comprometió. Carlos lo había elegido a él para esto. No a un hombre más joven, no a alguien con más recursos o más visibilidad. A él, al que conocía sus métodos, su límite, su forma de resolver lo que otros resolvían con ruido usando silencio. La confianza tenía un precio y el precio se estaba cobrando ahora en este cuarto de hotel, a los 58 años. Con los pies cansados de caminar calles que una vez conoció de otra manera. Pero la promesa era la promesa. Y Antonio Cienfuegos Bernal no era un hombre que abandonara sus promesas a mitad del camino.
No había llegado tan lejos por nada. La demostración del sello llegó un viernes por la mañana. No fue violenta en el sentido convencional. Fue la clase de mensaje que ese mundo envía cuando quiere que alguien entienda sin que haya que explicar demasiado. La camioneta del taller de Germán apareció con los vidrios rotos y una cruz quemada en la puerta lateral. La misma marca que el sello usaba para señalar territorio, el mismo hierro, el mismo gesto. Germán lo llamó a las 7 de la mañana con una voz que intentaba sonar más tranquila de lo que estaba. «Ya saben quién eres», dijo. «Lo supe antes que tú», respondió Antonio. Hubo un silencio corto. «¿Qué hago?» «Abre el taller. Trabaja normal. No cambies nada». «Antonio». «Germán, abre el taller». Colgó. Se quedó sentado en el borde de la cama del hotel con el teléfono en la mano, calculando. La demostración era exactamente lo que esperaba, pero eso no la hacía menos seria. Significaba que el sello había identificado la conexión entre él y Germán. Lo que a su vez significaba que tenían vigilancia sobre la casa de Pilar o sobre sus propios movimientos. Probablemente ambas cosas. El margen de tiempo se había reducido. Lo que había planeado hacer en 5 días necesitaba ocurrir en 2. Hizo 3 llamadas en los siguientes 20 minutos, breves, directas, sin margen para interpretaciones. Las personas del otro lado escucharon y respondieron con la economía de palabras de quienes saben que el tiempo entre la instrucción y la acción es el espacio donde los errores ocurren. A las 10 de la mañana fue a la casa de Pilar. Lola estaba en el patio recortando las ramas secas del limón con unas tijeras de cocina que no eran las indicadas para eso, pero era lo que había. Levantó la vista cuando lo vio llegar y lo saludó con un gesto que era educado pero medido. El saludo de alguien que todavía no ha decidido qué tan lejos confiar. «Mi mamá está adentro», dijo. «Gracias». Pilar estaba en la cocina doblando ropa sobre la mesa. Lo miró entrar y leyó su cara con la velocidad de quien ha aprendido a descifrar lo que los hombres no dicen. «¿Cuándo?», preguntó sin preámbulo. «Este fin de semana». Ella asintió. Siguió doblando una camisa con los pliegues precisos de siempre. «Y Lola necesita irse mañana». Pilar dejó la camisa sobre la pila y se volvió hacia él. «No puedo pedirle que se vaya sin explicación». «Dale la explicación que puedas darle». «La que puedo darle no es suficiente para que se vaya sin preguntar más». Antonio respiró despacio. «Entonces dile la verdad suficiente». «No toda». «La suficiente para que entienda que quedarse este fin de semana no es seguro». Era la primera vez que usaba esa palabra frente a ella, seguro. Implicaba lo contrario de manera explícita y ambos lo sabían. Pilar lo sostuvo con la mirada durante un momento largo. Luego volvió a tomar la camisa. «Deja que yo lo maneje». Esa tarde, mientras picaban cebolla juntas para la sopa, Pilar le dijo a Lola que había tenido un sueño feo la noche anterior. Que en el sueño llegaban personas a la casa buscando algo que no encontraban. Que cuando despertó el sueño le dejó una inquietud que no lograba sacudir. Lola dejó de picar. «Mamá». «No es nada, mija, pero me daría tranquilidad que estuvieras en Hermosillo este fin de semana con el Héctor. ¿Con los niños?» «Aquí estoy bien». «Es por el señor Antonio». Pilar la miró de lado. «Es por el sueño». Lola sabía que no era solo el sueño. Lola siempre había sabido más de lo que decía. Había heredado eso de su madre sin darse cuenta, pero también había heredado otra cosa. La capacidad de aceptar ciertos silencios como respuestas válidas. De entender que algunas puertas no se abren desde afuera porque están cerradas desde adentro por razones que tienen más peso que la curiosidad. Esa noche empacó. A la mañana siguiente, antes de irse, abrazó a su madre en el umbral de la puerta nueva. Este abrazo fue diferente al de llegada. No tenía pregunta adentro. Solo tenía el peso suave y denso del amor que no entiende todo, pero se queda de todas formas. «Llámame», dijo Lola. «Cada domingo, como siempre». «Más seguido». «Los miércoles también». Lola se fue. El taxi dobló la esquina y desapareció.
Pilar se quedó de pie en el umbral hasta que el sonido del motor se perdió entre los otros sonidos del barrio. Luego entró, cerró la puerta y fue a la cocina a poner agua al fuego. El fin de semana comenzaba. Antonio pasó esa tarde por la casa una vez más. Trajo consigo a uno de los hombres con los que se había reunido en la lonchería, un hombre callado de nombre Efraín, que no dijo nada en toda la visita y se limitó a recorrer el perímetro de la casa con los ojos de quien está midiendo distancias y ángulos. Efraín se queda en la calle, le dijo Antonio a Pilar. No en la casa, afuera. No lo verás, pero estará. Es de confianza. ¿Más que yo? Antonio consideró eso. Para él, la confianza era una escala que empezaba en desconocido y terminaba en incondicional, con muchas gradaciones entre medias que solo el tiempo podía recorrer. Pero había otra categoría que el tiempo no construía, sino que las circunstancias revelaban: la confianza emergente. La que aparece cuando alguien actúa correctamente bajo presión sin que nadie lo obligue. Está bien, dijo. Esa noche Pilar rezó más tiempo de lo habitual. No pidió protección para ella. Pidió que las personas que estaban moviéndose a su alrededor por su causa no pagaran un precio que no debían pagar. Pidió claridad para los que tomaban decisiones. Pidió, casi al final, con la voz más baja de todas, que su hijo en algún lugar oscuro y lejano pudiera sentir que alguien pensaba en él. Luego apagó la luz y se acostó. Y durmió con la misma serenidad inexplicable con que había bebido su atole el día que llegaron los 4 hombres. No porque no supiera lo que se aproximaba, sino porque había aprendido en 81 años de vida que el miedo consume energía que el momento siguiente va a necesitar. Y Pilar nunca desperdiciaba lo que el momento siguiente iba a necesitar. El sábado amaneció con nubes. No lluvia, solo ese cielo gris cerrado que en Sinaloa a veces precede las tormentas de marzo. Y a veces no es nada. Solo el cielo descansando. Pilar lo miró desde la ventana de la cocina mientras esperaba que el café subiera en la cafetera de aluminio. Los pájaros del mezquite del callejón no cantaban todavía. Eso sí era una señal, aunque de qué, no sabía decir con precisión. A 3 cuadras de ahí, en una camioneta estacionada detrás de una tortillería cerrada, Efraín observaba la esquina del sector con la paciencia mineral de alguien que ha aprendido a no moverse hasta que el momento lo pida. A 12 cuadras, en un cuarto de hotel diferente al que había usado la semana anterior, Antonio terminaba de revisar los mensajes en el teléfono secundario. La información que había pedido había llegado completa. El sello había convocado a sus hombres disponibles para el sábado por la noche. No era un operativo planeado con precisión, era una respuesta emocional ejecutada con prisa. El tipo de movimiento que los hombres impacientes hacen cuando sienten que el control se les escapa entre los dedos. La diferencia entre el sello y Antonio en ese momento se podía resumir en una sola variable: uno reaccionaba y el otro anticipaba. Lo que ocurrió ese sábado no ocurrió en la calle del sector Guadalupe. Ocurrió en 3 lugares al mismo tiempo, en 3 puntos distintos de la ciudad. Con una coordinación que no requirió señales de radio ni instrucciones de último minuto. Porque había sido construida con suficiente tiempo para que cada quien supiera exactamente qué hacer y cuándo detenerse. El primero fue un almacén en la colonia Tres Ríos, donde el sello guardaba recursos que necesitaba para operar sin pasar por los canales formales de su organización. Nadie entró al almacén. No era necesario. Solo fue necesario que las personas correctas supieran de su existencia y que esa información llegara a quienes, dentro del CJNG, tenían razones propias para estar molestos con el sello. El segundo fue una conversación. Antonio la tuvo en persona en el asiento trasero de un automóvil sobre la carretera a Navolato, con un hombre que llevaba más de una década siendo el enlace entre distintas estructuras del norte y que en ese mundo funcionaba como lo que en otros mundo se llamaría árbitro, alguien cuya palabra tenía peso porque nunca la había usado para mentir. La conversación duró 40 minutos. Antonio habló menos de la mitad del tiempo. Presentó los hechos sin adorno, la invasión de la casa, la identidad de Pilar, los movimientos posteriores del sello, el escalamiento deliberado pese a la advertencia de su propio segundo al mando. No pidió nada explícitamente. Solo presentó la situación con la misma claridad con que se presenta un motor abierto sobre un banco de trabajo.
Aquí están las piezas. Aquí está lo que no funciona. Aquí está lo que se necesita para que vuelva a correr. El árbitro escuchó, hizo 3 preguntas. Luego miró por la ventana del automóvil los campos verdes que pasaban y dijo algo breve. Que no era una promesa, pero equivalía a una. El tercero ocurrió sin que Antonio lo orquestara directamente. Fue la consecuencia natural de los 2 primeros. Cuando el CJNG Central recibió la información sobre el almacén del sello y la conversación llegó a los oídos correctos, el cálculo cambió. Un líder local que había creado un problema innecesario con la familia de un hombre cuyo nombre todavía pesaba. En ciertos círculos no era un activo. Era un pasivo. El sello recibió una llamada esa noche. No de Antonio, de alguien mucho más arriba en su propia estructura. La llamada fue corta. Su contenido nunca fue transcrito ni grabado, pero el arquitecto, que estaba en la misma habitación cuando llegó y que vio la cara de su jefe mientras escuchaba, supo exactamente lo que significaba. Después de colgar, el sello se quedó quieto durante un minuto largo. Luego se quitó los 3 anillos de plata y los puso sobre la mesa. El de la calavera quedó al centro. No dijo nada. No era necesario. El arquitecto recogió los mapas del sector Guadalupe que estaban extendidos sobre la mesa y los dobló con cuidado, uno por uno, hasta que quedaron en un cuadrado pequeño. Los puso en la carpeta en el cajón. El cajón cerrado. En el sector Guadalupe, Efraín vio pasar la única camioneta que había estado monitoreando desde las 10 de la noche. Pasó despacio por la calle sin detenerse. Dobló en la esquina. No volvió. Efraín esperó 1 hora más antes de enviar el mensaje de 2 palabras que Antonio esperaba. Antonio leyó el mensaje, apagó el teléfono. Se recostó sobre la cama del hotel con los brazos bajo la cabeza y miró el techo durante un tiempo que no midió. No había victoria en lo que sentía, nunca la había en este tipo de resoluciones. Había alivio, que era diferente. El alivio de quien completa una obligación que pesaba desde hace mucho y siente que el peso se redistribuye, no que desaparece. La casa del sector Guadalupe seguía en pie. La mujer adentro dormía. El rosario colgaba inmóvil en la pared. Por esta noche era suficiente. El domingo amaneció limpio. Las nubes del día anterior se habían ido sin dejar lluvia. Como si solo hubieran venido a observar y hubieran decidido que no era necesario intervenir. El sol entraba oblicuo por la ventana de la cocina, haciendo franjas de luz sobre el piso de mosaico donde el polvo flotaba despacio, sin prisa, como siempre. Pilar hizo café. Abrió la puerta trasera para que entrara el aire de la mañana. Fue al patio a revisar las plantas. La ruda estaba bien. El epazote necesitaba agua. El quelite del rincón había crecido más de lo esperado durante la semana. Lo podó con cuidado, dejando las ramas jóvenes, quitando las viejas que ya habían dado lo que tenían que dar. A las 9, Lola llamó desde Hermosillo. ¿Cómo amaneciste, mamá? Bien, mija. Con el sol. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Hubo una pausa en la que ambas dejaron que el silencio dijera lo que las palabras no podían. ¿El señor Antonio sigue por ahí?, preguntó Lola. Ya se fue, dijo Pilar. Y era verdad, aunque no en el sentido que Lola imaginaba. Antonio había ido a despedirse esa mañana temprano, antes de que el barrio despertara del todo. Tocó con los 2 nudillos de siempre. Pilar le abrió con el café ya servido, como si supiera la hora exacta en que vendría. Se sentaron a la mesa, bebieron en silencio durante un rato, el tipo de silencio que no incomoda porque está lleno de cosas ya dichas. De historia compartida que no necesita ser repetida para estar presente. ¿Ya puedes volver?, preguntó ella al fin. En unos días. Necesito asegurarme de que no queda ningún cabo suelto. ¿Y Germán? El taller está bien. Le pintan la puerta esta semana. Pilar asintió, giró la taza entre sus manos. Lo que hiciste va a tener consecuencias para ti. Antonio consideró la pregunta con la honestidad que ella merecía. Siempre hay consecuencias, pero estas las puedo manejar. No te pregunté si las podías manejar, te pregunté si las habría. Sí, habrá.
Nada que no haya calculado. Pilar lo miró durante un momento con esa mirada suya que no juzgaba, pero tampoco cedía. Que sostenía las cosas con la misma firmeza con que sostenía todo lo demás. ¿Por qué sigues haciendo esto, Antonio? Era la pregunta que él no esperaba. No porque no tuviera respuesta, sino porque era la pregunta que uno se hace a sí mismo en silencio y raramente escucha en voz de otra persona. Pensó en decir, porque prometí. Pero eso era solo parte de la verdad, y a Pilar no se le podían dar medias verdades sin que ella notara el peso faltante. Porque lo que usted representa todavía existe en el mundo, dijo al fin. Y ese tipo de cosas no debería desaparecer por el descuido de alguien que no entiende lo que está tocando. Pilar lo miró sin decir nada durante un tiempo. Luego dijo, ¿tienes familia, Antonio? Una hermana en Mazatlán. ¿La visitas? ¿Cuándo puedo? Visítala más. Era una instrucción, no una sugerencia. Antonio lo recibió como tal. Cuando se levantó para irse, pasó junto al aparador. La fotografía sin marco seguía ahí, apoyada directamente contra la pared. El joven de la camisa blanca, las montañas, la sonrisa que el tiempo había convertido en algo más complicado de leer. Antonio no se detuvo. Esta vez no. Siguió hacia la puerta, la abrió, salió a la calle donde el sol de la mañana ya calentaba el cemento. Se puso las gafas oscuras. Respiró el aire del barrio, fritanga lejana, polvo, el olor verde de algún árbol que él no hubiera podido nombrar, pero que estaba ahí desde siempre. Caminó sin mirar atrás. En los días que siguieron, el sector Guadalupe vivió una transformación que nadie anunció, pero todos percibieron. Las camionetas que habían rondado las esquinas en semanas anteriores dejaron de aparecer. 3 negocios que habían cerrado bajo presión de extorsión volvieron a abrir sus persianas una mañana, como si nada hubiera ocurrido. Los niños del barrio, con esa sensibilidad inexplicable que los niños tienen para detectar cuando el peligro ha pasado, volvieron a jugar en la calle de Pilar, como si la acera frente a su casa fuera instintivamente el lugar más seguro de la cuadra. La señora Pacheco del número 12 le llevó un guisado de pollo un martes. Para que no cocine hoy, dijo dejando la olla en la puerta. Gracias, Chabela. No hay de qué. Y luego, bajando la voz a ese registro especial que se usa para las cosas que se saben pero no se dicen del todo. Me alegra que esté bien. Doña Pilar. Pilar la miró, sonrió. Una sonrisa pequeña, sin dientes, que era más honesta que muchos discursos. Dios cuida a los suyos, dijo la señora Pacheco. Asintió como si eso explicara todo, porque en el fondo, en ese barrio de Culiacán, donde la gente había aprendido a vivir entre lo visible y lo invisible, esa frase sí explicaba todo, o al menos lo suficiente. Octubre llegó con viento del norte y olor a tierra mojada. Las lluvias tardías de septiembre habían dejado el barrio con un color diferente, más verde en los patios, más oscuro en las paredes de adobe. El cemento de las banquetas con ese brillo húmedo que dura 2 días después de la lluvia y luego desaparece. Pilar lo notó desde la ventana de la cocina un martes por la tarde mientras doblaba servilletas bordadas que le habían dejado para lavar. Las servilletas eran de una familia nueva en el barrio, los Cibrián del número 22. Que habían llegado en agosto y que todavía no sabían bien a quién saludar primero. Habían aprendido rápido que a doña Pilar se saludaba siempre. 7 meses habían pasado desde la mañana de los 4 hombres encapuchados. 7 meses en los que Culiacán siguió siendo Culiacán, con toda su densidad de silencios y ruidos, de negocios que abrían y cerraban, de camionetas que pasaban y no pasaban, pero en los que el sector Guadalupe había recuperado algo que Pilar no sabría nombrar con precisión, pero que sentía en la manera en que los vecinos la miraban cuando cruzaban en la calle, una mezcla de respeto y afecto que siempre había estado, pero que ahora tenía otro peso, como si ella hubiera demostrado algo que todos sabían desde antes, pero que necesitaba ser demostrado de todas formas. Lola llamaba los miércoles ahora, además de los domingos. A veces los jueves también. Nunca preguntó más sobre Antonio ni sobre la hipoteca pagada. Había tomado la decisión silenciosa de aceptar los bordes de la historia sin empujar hacia el centro. Y Pilar lo reconocía como un acto de amor más grande de lo que Lola probablemente imaginaba. Ernesto, el mayor,
Había llamado en agosto por primera vez en 4 años. La llamada fue torpe y breve, llena de silencios incómodos y preguntas sobre la salud que no eran realmente sobre la salud. Pilar lo escuchó con paciencia. Al final le dijo que podía venir cuando quisiera, que el cuarto de visitas seguía en pie, que ella hacía birria los domingos. Ernesto dijo que sí, que iba a ver. Pilar no esperaba que viniera pronto, pero tampoco había cerrado la puerta. Las puertas que se cierran con prisa a veces no vuelven a abrirse. Fue un martes de octubre, pasadas las 4 de la tarde, cuando llegó la carta. No venía por correo ordinario. La había dejado alguien en el umbral de la puerta sin tocar, sin avisar. Un sobremanila sin membrete, con su nombre escrito a mano con letra apretada y vertical, Pilar. Sin apellido, sin dirección, solo el nombre, como si el remitente supiera con certeza que no necesitaba más que eso para llegar. Pilar la encontró cuando salió a barrer la banqueta al atardecer. La recogió, la miró por los 2 lados, la llevó adentro, se sentó a la mesa de la cocina. El sobre estaba bien cerrado con cinta adhesiva, como si quien lo había preparado no hubiera querido que el contenido se abriera solo por el camino. Lo abrió con cuidado, sin rasgar, deslizando el dedo por el pliegue superior. Adentro había 2 cosas. La primera era una fotografía del mismo tamaño que la del aparador, pero nueva. La imagen mostraba al mismo hombre que en la foto original, el de la camisa blanca, las montañas verdes de Sinaloa al fondo. Solo que en esta versión el hombre era mayor. Las sienes grises, el rostro más pesado por el tiempo, los ojos con esa profundidad particular que da no el envejecimiento en sí, sino el tipo de vida que el envejecimiento acumula. Seguía siendo reconocible, seguía siendo él, pero era el después de todo lo que había pasado, que era distinto del el de antes. Como es distinto el río en verano del río en invierno, aunque sea el mismo río. En el reverso de la fotografía, escritas con la misma letra apretada del sobre, 3 palabras: perdóname, Carlos. La segunda cosa en el sobre era una línea manuscrita en un papel doblado en 4, sin fecha, sin firma, solo la oración: sé lo que pasó. Sé lo que hiciste. No hubo un día que no pensara en ti. Pilar leyó las 2 cosas 2 veces, luego las dejó sobre la mesa y se quedó mirando la ventana. El patio trasero donde la ruda se mecía con el viento del norte. Las latas de aceite con las plantas que seguían creciendo con la terquedad tranquila de lo que no necesita permiso para existir. No lloró, o sí lloró, pero de una manera que no se parece al llanto convencional, sin sollozos, sin el rostro descompuesto. Solo los ojos que se humedecen y la garganta que aprieta y el pecho que suelta algo que llevaba mucho tiempo guardado. Algo que tiene el peso exacto de los años de no saber con certeza si la persona que uno ama sabe que uno la ama. De vuelta. Ahora lo sabía. Se levantó, fue al aparador, tomó la fotografía sin marco que estaba apoyada contra la pared. La miró durante un momento largo. El joven de la camisa blanca, la sonrisa que el vidrio roto no había podido borrar. Luego la llevó al cuarto. La guardó en el cajón del buró junto al rosario de repuesto y el retrato de bodas de ella y Manuel. En su lugar, sobre el aparador, puso la foto nueva. El hombre mayor, las montañas de Sinaloa, los ojos con todo el peso adentro. Sin marco, directa contra la pared, como la anterior, como si las cosas que no necesitan protección para mantenerse en pie fueran exactamente esas. Las que han pasado por suficiente para saber que el vidrio que las cubría era decoración, no estructura. Afuera, el viento movía las hojas del limón. Adentro, Pilar calentó el café que había sobrado de la mañana y se sentó a beberlo despacio. Con las manos envueltas alrededor de la taza de peltre azul, mirando la foto nueva como se mira a alguien que ha vuelto después de mucho tiempo. Con alegría que duele un poco, con alivio que pesa. Con esa forma particular de paz que solo existe cuando algo que estaba roto lleva suficiente tiempo sanando para que uno se atreva a mirarlo directamente. El jueves siguiente, Pilar fue a misa como todos los jueves, como lo había hecho durante 40 años. Con una regularidad que ni el calor de agosto ni el frío de enero habían logrado interrumpir. Se levantó a las 5:15, se vistió con el vestido oscuro de flores pequeñas que usaba para la iglesia. Se peinó frente al espejo del baño con los mismos movimientos de siempre, el cepillo, la trenza, los pasadores plateados a los lados.
Tomó el rosario desgastado de la pared, lo envolvió alrededor de la mano izquierda, salió. La mañana estaba fresca. El cielo de octubre en Culiacán tiene una claridad particular. No el azul intenso del verano, sino uno más suave, más considerado, como si el cielo también supiera que ya no hace falta tanto esfuerzo para brillar. Las calles del sector Guadalupe a esa hora tenían el silencio cómodo de los lugares que duermen bien. Solo los perros moviéndose entre las banquetas y el ruido lejano de una camioneta sobre la avenida principal. Pilar caminó las 6 cuadras a la parroquia de San Judas Tadeo, con el paso lento y firme que era el suyo, sin prisa, sin detenerse. Con la mirada hacia adelante y los pies conociendo de memoria cada irregularidad del cemento. El padre Ramírez la vio entrar como siempre y la saludó con el gesto discreto que reservaba para los feligreses, de confianza. Pilar tomó su lugar habitual, tercera banca del lado derecho. Cerca de la ventana donde entraba una franja de luz que en invierno era tibia y en verano era demasiado. Pero que en octubre era exactamente suficiente. Rezó no con las palabras del misal solamente, también con las propias, las que no tienen forma de oración oficial, pero que llegan al mismo lugar. Rezó por Manuel, que llevaba décadas en algún sitio donde ya no dolían los martes de agosto. Rezó por sus hijos, Lola con su vida ordenada y sus llamadas del miércoles. Ernesto con su torpeza de llamar después de 4 años y su promesa imprecisa de venir. Carlos con sus años de encierro y su foto nueva en el aparador y sus 3 palabras que pesaban lo que pesaban. Décadas de silencio. Rezó por Antonio, que había vuelto a su taller y a su vida reducida con la dignidad callada de quien cumple y no pide reconocimiento. Rezó por Germán y por Efraín y por las personas cuyos nombres nunca conoció, pero que se habían movido a su alrededor durante semanas con el propósito de que ella pudiera seguir viviendo, exactamente como vivía. Con su atole de canela, su cantero de ruda, sus jueves de misa. Cuando la ceremonia terminó y la gente empezó a salir, Pilar se quedó un momento más, no porque tuviera más que decir, sino porque le gustaba ese instante en que la iglesia volvía al silencio después del murmullo. Cuando el espacio recuperaba su peso particular y uno podía sentir, si se quedaba lo suficiente, que las oraciones de 100 años de feligreses todavía resonaban en las paredes de Calorías. Salió al sol de la mañana. En la banqueta, 3 niños del barrio pasaron corriendo con una pelota de goma naranja que rebotaba entre los postes. Uno de ellos, el nieto de la señora Pacheco, 7 años, el pelo parado en todas direcciones, se detuvo al verla. «Buenos días, doña Pilar». «Buenos días, mi hijo». «¿Ya desayunaste?» «Sí». «¿Bien desayunado o a medias?» El niño dudó con la honestidad brutal de los 7 años. «A medias». «Pues ve a terminar, que el que no desayuna bien se cansa antes de mediodía». El niño soltó una carcajada corta y salió corriendo detrás de sus amigos y de la pelota naranja que ya había seguido sin él. Pilar lo vio irse. Sonrió. Caminó de vuelta a casa. Al llegar, abrió la puerta, dejó el rosario en su lugar sobre la pared, se quitó el vestido de flores y se puso el mandil de trabajo. Fue a la cocina, encendió el fogón de leña con el ritual de siempre, el papel periódico retorcido, la astilla seca, los trozos de mezquite en diagonal. Puso la olla de barro al fuego, empezó a diluir la masa de maíz en agua tibia, añadió la canela en raja, el piloncillo raspado, el chorrito de leche. El olor dulce fue llenando la cocina despacio, subiendo por las paredes hasta el techo ennegrecido, filtrándose por la ventana abierta hacia el patio donde el epazote y la ruda crecían en sus latas de aceite con la terquedad tranquila de lo que no necesita permiso para existir. Afuera, el sol de octubre calentaba el cemento del sector Guadalupe con esa luz considerada que no quema, sino que acompaña. Los niños jugaban en la calle. Alguien en la casa de junto ponía música norteña a volumen bajo. El árbol de limón del patio movía sus ramas con el viento. Adentro, sobre el aparador, la fotografía nueva, el hombre mayor, las montañas, los ojos con todo el peso adentro. Y Pilar Villanueva Orozco, de 81 años, manos arrugadas, cabello blanco, el rosario desgastado colgado de vuelta en la pared. Removía el atole con la cuchara de madera que había pertenecido a su madre. Como todos los días, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera pasado.
Que era al final la única manera honesta de seguir viviendo cuando uno ha visto suficiente para saber que la vida no se divide en antes y después, sino en lo que uno decide cargar y lo que uno decide soltar. Y que esa decisión, tomada cada mañana frente a un fogón de leña con olor a canela, es el acto de coraje más silencioso y más real que existe. Pilar lo sabía, lo había sabido siempre. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo.